Listo, continuamos. Como les decía, ¿no? Lo que quiero es que sepan distinguir, ¿no? A veces, cuando hacemos una evaluación musculoesquelética, todo nos parece raro, ¿no? Cuando hicimos una primera clase semipresencial, la primera y única que tuvimos hasta el momento, algunas muchachas decían, ¿no? ¿Por qué no realiza esto? ¿Por qué no hace esto? ¿No? No es que estuviesen mal de algo, ¿no? O que no tengan reflejos, o que no tengan coordinación, o que no reaccionen al estímulo de determinada evaluación del par craneal. No, no es eso, sino es que muchas veces no se estimula o hay algo que puede influir en esa evaluación, pero eso no quiere decir que el paciente tenga una patología neurológica, ¿no? Entonces, con los ejemplos que les doy, lo que quiero es que sepan distinguir esto, ¿no? Que en algún momento pueden tener una señora que sea de pollera y tenga mayor oscilación en las caderas, que su centro de gravedad se vea más fuera de lo normal al caminar por la oscilación. Eso no quiere decir que tenga ausencia de equilibrio. Puede estar disminuido el equilibrio, pero eso no quiere decir que tenga patología neurológica, ¿no? También en el caso de las mujeres, ¿no? Que generalmente van a tener un mayor contoneo al caminar, ¿no? Contoneo en las caderas, ¿no? Y al realizar este contoneo, obviamente el centro de gravedad que está delante de ese 2, pues se va a ver modificado, ¿no? Que ya en el paciente con patología neurológica, esto ya va a ser mucho más exagerado. Vamos a estar ante la ausencia de lo que es el equilibrio, la coordinación y vamos a tener otro tipo de problemas. Es lo que tengo que saber distinguir. Hasta ahí se entiende. Parece que les he dado muchas vueltas como para que entiendan. ¿Se entiende? Hola. Sí, doctora. Ah, ya, súper. Sí, doctora. Gracias. La marcha es el medio de locomoción bípeda, ¿no? Y responde a un patrón básico fundamentado en 4 puntos. El uso alternante de los miembros inferiores y el desplazamiento contrario de los miembros superiores, ¿no? Primero, que la marcha en el ser humano es el medio de locomoción, es el medio de transporte en el ser humano, ¿no? ¿Y cómo va a ser este medio de transporte o de locomoción? De forma bípeda, es decir, en 2 puntos, ¿no? De pie, ¿no? Y esta marcha va a responder a lo que es un patrón básico, ¿no? Que está fundamentado en 4 puntos, ¿no? El uso alternante de miembros inferiores y el desplazamiento contrario de los superiores, ¿no? Es decir, que si ves acá en la imagen, ¿qué nos dice? Uno, que la marcha es el medio de locomoción bípeda, ¿no? Ahí está, ¿no? En 2 puntos y la marcha se da en esos 2 puntos, ¿no? Pero dice que tiene que haber un patrón fundamentado. Y este patrón fundamentado es en 4 puntos. ¿Cuáles son los 4 puntos? Miembros superiores y miembros inferiores. Esos son los 4 puntos, ¿no? Estos 4 puntos deben ir alternándose a cada paso, nos dice la teoría, ¿no? Y tiene que haber un desplazamiento, tanto de miembro superior como de miembro inferior, así como ves acá. En la imagen puedes ver, hay un desplazamiento de miembro inferior y tengo un desplazamiento de miembro superior, ¿no? Eso nos está diciendo. Lo cual, ¿no? Este tipo de desplazamiento me va a dar un determinado resultado. Y este resultado va a ser el esquema básico de la marcha. Y es algo que probablemente muchos no tomamos en cuenta, pero es algo muy importante al momento de valorar al paciente con patología neurológica, ¿no? El esquema básico de la marcha es simple y llanamente que en cada paso,
¿no? O cuando se realice lo que es cada paso, el miembro superior izquierdo debe avanzar con el miembro inferior derecho, ¿no? En el primer paso. En el segundo paso, ¿quién va a ir? Miembro superior derecho con miembro inferior izquierdo. Ese es el esquema básico de la marcha, que muchas veces nos olvidamos o probablemente no lo recordamos como deberíamos, ¿no? Si se te pregunta algún día, ¿cuál es el esquema básico de la marcha? Brazo izquierdo, pierna derecha. Brazo derecho, pierna izquierda. ¿No? Y técnicamente dicho, miembro superior izquierdo con miembro inferior derecho. Miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo. Patrón básico de la marcha. Es lo normal que se debe dar. Si tú ahora te pones frente al espejo y caminas de un lado para el otro, yo te pido que observes cuál es tu esquema básico de la marcha. Uno que otro probablemente simplemente caminan, ¿no? Caminan y caminan, pero no tengo lo que es el movimiento de oscilación entre miembro superior con el miembro inferior. Les pido que se pongan a ver eso, ¿no? Muchos van a utilizar solamente lo que es miembros inferiores para deambular, pero la teoría que nos dice que tenemos un esquema básico que se debe desarrollar. Y este esquema básico va a ser en un patrón cruzado, si así lo quieres ver, ¿no? Donde hay una oscilación de miembro superior con miembro inferior, pero de forma contraria o con un patrón cruzado, ¿no? Y recién podemos ingresar a lo que es el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha en sí es la secuencia de acciones que realiza una pierna desde la posición inicial hasta volver a retomar la misma posición. También se puede definir como la actividad de una extremidad inferior que tiene lugar entre dos contactos consecutivos. El talón con el suelo realizados con el mismo pie, ¿no? Entonces, el ciclo de la marcha, ¿dónde va a iniciar? Si ves acá en la imagen, el ciclo de la marcha va a iniciar con quién, ¿no? En este caso, lo está iniciando el piecito que está pintadito de blanco, ¿no? Acá. ¿Por qué? Porque recién va a iniciar el pasito, ¿no? Una vez que se inicia, ¿no? Esa es la etapa inicial, donde voy a tener una etapa en la cual va a estar el pie en el aire hasta volver a retomar un contacto con el suelo para poder dar el siguiente paso, ¿no? El ciclo de la marcha es el inicio del primer paso hasta el contacto con el suelo del pie con el cual hemos avanzado. Ese es el ciclo de la marcha, ¿no? El inicio, donde tengo un contacto con el suelo, voy y tengo un, para que se cumpla ese ciclo del despegue del suelo, voy a tener una etapa donde se va a encontrar en el aire hasta volver a encontrar el pie con el suelo, ¿no? Ese es el ciclo de la marcha que se da, ¿no? Por eso dice, ¿no? Es la secuencia de acciones que se realiza una pierna, ¿no? Que realiza una pierna desde la posición inicial hasta volver a retomar la misma posición, ¿no? Por eso les decía, inicia con el choque del talón en el suelo o la pisada, continúa con lo que es un momento en el aire hasta llegar nuevamente el talón al suelo o la planta del pie al suelo. También se define como la actividad de una extremidad inferior que tiene lugar entre dos contactos consecutivos. El talón con el suelo realizados con el mismo pie, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Lo que sí nos tiene que interesar es que el ciclo de la marcha, ¿dónde inicia? Cuando tengo apoyo, apoyo en el suelo, tengo lo que será un segundo en lo que está en el aire y vuelvo a tener apoyo en el suelo de mi pie. Las fases de la marcha. Dentro de lo que son las fases de la marcha, pues tendremos una fase de apoyo, que esta se va a constituir en el 60% del ciclo y ocurre cuando la pierna está en carga, es decir, en contacto con el suelo, ¿no? Es decir, que cuando voy a iniciar mi ciclo, mi primera fase había sido la fase de apoyo y esta se constituye en un 60% del ciclo, ¿no? La fase de balanceo o dinámica, ¿no? Ocupa un 40% del ciclo y tiene lugar cuando la pierna se desplaza hacia adelante, superando a la otra para dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, que voy a continuar en mi ciclo y mi fase de balanceo o la dinámica es cuando ya tengo el pie o el miembro inferior arriba, ¿no? En el aire. Ese es el 40% que se va a dar hasta lograr dar el siguiente paso, ¿no? ¿Se entiende esto? Hola. Sí, Doc, ¿se entiende? Súper. Gracias. ¿No? Entonces acá el dibujito nos dice, ¿no? El ciclo de la marcha, ¿no? Que como ya lo hemos redundado, inicia con un paso a nivel de lo que es la descarga, ¿no? En la fase de apoyo 60%, en lo que elevo el pie se va a dar el 40% hasta llegar a tener nuevamente contacto con el suelo y se dé el siguiente paso, ¿no? Eso es el ciclo de la marcha. Las fases del ciclo de la marcha normal, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos por la evaluación musculoesquelética que vamos viendo en nuestra carrera, ¿no? Donde voy a tener un contacto inicial, una respuesta a la carga, un apoyo medio, el apoyo terminal, el prebalanceo, el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. Esto que se va a dar simplemente en 1, 2, 3 pasitos, ¿no? Que voy a tener todas estas fases, ¿no? O estos apoyos, ¿no? En lo que se va a dar el ciclo de la marcha, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver yo, ¿no? En mi paciente, ¿cómo estará ese contacto inicial? Probablemente por su accidente vascular cerebral se ha visto afectado, ¿no? El miembro inferior del lado contrario al cual ha sido el accidente, ¿no? Entonces, como se ve la afectación, y les voy a decir, nuestro ejemplo va a ser afectación del hemicuerpo izquierdo, probablemente ese paciente mientras estuvo en el hospital no vieron el tema de lo que es que se estaba presentando un pie equino. Al presentarse un pie equino, ¿qué es lo que podemos nosotros ya ver si tenemos este contacto inicial? El contacto inicial no va a ser total de la planta del pie, sino estamos hablando de un pie equino, será la punta de lo que es el pie, estaremos hablando del antepié. Por ende, la fase del ciclo de la marcha ya se va a ver afectada, ¿no? La respuesta de la carga, ¿cuál será? Será a nivel de lo que es el antepié. El apoyo medio seguirá siendo el antepié. El apoyo terminal probablemente va a ser directamente el antepié y el medio pie. Entonces, eso es lo que tú tienes que ir viendo al valorar la fase del ciclo de la marcha normal de nuestro paciente, ¿no? Que se ha visto afectada en el ejemplo que te doy por un pie equino, ¿no? Entonces, en otros pacientes podrás ver otro tipo de déficits, ¿no? Pero de esa forma debes ir valorando lo que es el ciclo de la marcha, ¿no? Como que otros pacientes de pronto no van a poder iniciar el ciclo porque no tienen la fuerza suficiente para elevar el miembro inferior y van a necesitar de un apoyo, en este caso puede ser un bastón, una ayuda mecánica,
para lograr apoyar y poder ahí encontrar la fuerza y recién, ¿no? Hacer lo que es la fase de balanceo, que es en el aire, para luego volver a lo que es el contacto con el suelo y dar un siguiente paso, ¿no? Entonces tienes que valorar eso. Si te das de cuenta, estamos viendo lo normal, pero en mis pequeños ejemplos te estoy poniendo lo que puede presentarse y puede ser patológico, ¿no? La fase de carga. En la fase de carga se van a distinguir tres fases. La fase de apoyo anterior, cuando el talón del pie toma un primer contacto con el suelo. La fase de apoyo unipodal, que implica la totalidad de la planta del pie. Es en este momento cuando se inicia la fase de balanceo de la extremidad inferior contralateral, ¿no? Entonces, cuando hablamos, una cosa es el ciclo de la marcha y cuando este se da, va a tener sus fases, ¿no? La de apoyo y la de balanceo. Pero también vamos a tener lo que son las fases o la fase de carga. Y esta fase de carga va a tener tres fases: apoyo anterior, unipodal y apoyo posterior y despegue. ¿A qué se refiere esta fase de carga? ¿A cuánto de descarga de peso va a tener nuestro paciente? ¿No? Muchos van a tener o van a realizar mayor descarga de peso en lo que es la región anterior, ¿no? O cuando el pie contrario en el cual está realizando el ciclo de la marcha se está realizando, ese pie está en la fase de balanceo, ¿no? ¿Cuánto apoyo va a haber de forma unipodal? ¿O cuánto va a haber de apoyo a nivel posterior o en la etapa de despegue para el siguiente paso, ¿no? Entonces, es la fase de carga va a traducirse más que todo en el apoyo o descarga de peso que tengamos, tanto en lo que es a nivel anterior, unipodal o posterior o de despegue, ¿ya? La fase de apoyo anterior, cuando el talón del pie toma un primer contacto con el suelo, ¿no? La fase de apoyo unipodal, que va a implicar la totalidad de la planta del pie, es en este momento cuando se inicia la fase de balanceo de la extremidad inferior contralateral. La fase de apoyo posterior o despegue, en la que mientras la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, el sóleo y los gemelos impulsan la extremidad levantando el talón del suelo, ¿no? Entonces, la fase de carga va a ser la descarga de peso que va a tener nuestro paciente y tenemos que verla en cada etapa, en cada subfase si quieres, ¿no? En estas tres fases en las que vas a distinguir diferentes características, ¿no? En la última fase, la musculatura abductora y el cuádriceps mantienen la extremidad inferior contralateral fija y evitan que bascule la pelvis, ¿no? El término era basculación, queridos chicos. Había un momento en que no me acordaba un término y era basculación. Generalmente, cuando valoramos a nuestros pacientes, decimos, está basculando mucho las caderas, ¿no? Pero el hecho de que bascule no quiere decir que nuestro paciente tenga una patología neurológica, ¿no? Algunos van a exagerar en la basculación. Ese era el término que me había olvidado en unos minutos atrás, ¿no? Entonces, si hablo del ciclo de la marcha y sus fases, tendré fase de apoyo y fase de balanceo. La de apoyo constituye un 60% y la de balanceo un 40%. Si hablo de lo que es el ciclo de la marcha y sus fases de carga, voy a tener tres tipos de fase: la de apoyo anterior, la de apoyo unipodal y la de apoyo posterior o despegue. Al caminar se produce un desplazamiento de izquierda a derecha del centro de gravedad debido al soporte unipodal alternativo. Algo que ya les decía, algo que habíamos visto, ¿no? Que el centro de gravedad se va a desplazar
tanto de izquierda a derecha, ¿no? Asimismo, tiene lugar un desplazamiento arriba, abajo del centro de gravedad debido al periodo oscilante alternativo. El resultado es que el centro de gravedad describe un doble movimiento sinusoidal en curva. Aquí está. En cada basculación que pueda realizar el paciente, en cada contoneo, en cada oscilación, ¿qué es lo que pasa con ese centro de gravedad? Voy a suponer que este es mi centro de gravedad delante de ese 2, ¿no? Todo acá va a estar mis músculos, mis huesitos, todo. Voy a decir que solo estoy con una personita imaginaria y su centro de gravedad delante de ese 2. En lo que camina, hay este tipo de movimiento, ¿no? En curva al caminar, ¿no? Y cuando el paciente exagera, en este caso les puse el ejemplo de las damas y las señoras de pollera, ¿no? Las mujeres y señoras de pollera, que se exagera, ¿no? Se exagera y el centro de gravedad muchas veces va a quedar más afuera, pero todos los puntos o centros de gravedad van a ver la forma de alinearse para que ese equilibrio dinámico, a pesar de esas exageraciones, pueda mantenerse, ¿no? El aplastamiento de la curva que describe el centro de gravedad al caminar, es indicativo de una alteración del patrón de la marcha normal, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Qué nos dice? El aplastamiento de la curva que describe el centro de gravedad al caminar es indicativo de una alteración del patrón de la marcha normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si bien decimos, o les dije, que el hecho de que la persona bascule o oscile mucho la cadera, eso no quiere decir que sea algo patológico. Tenemos que evaluar la situación del paciente. Por eso les ponía el ejemplo de la señora de pollera. Probablemente son sus polleritas las que la inducen a bascular más lo que es la cadera o a oscilar la misma, ¿no? De un lado para el otro, de un lado para el otro, ¿no? Pero, ¿no? Eso ya va a ir de tu criterio de cómo vas a valorar. O en las mujeres, que tú vas a notar, ¿no? ¿Quién está exagerando el movimiento en caderas? Donde tú ya le dirás, harás una corrección de postura, harás una corrección de lo que es la marcha y demás, le explicarás que no es bueno hacer esto, no sé. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando hay un aplastamiento de la curva, cuando esta curva al caminar en la basculación o en la oscilación se hace muy exagerada de esta forma al caminar, como cuando tienes un paciente con una hemiplegia, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Va a caminar de esta forma. En esta caminata, ¿qué es lo que hace? Hay un aplastamiento de la curva, que esta curvita que iba de esta forma, en las mujeres, en las señoras de pollera o en cualquier ser humano que te decía, esta curvita iba ahí, ¿no? Sí o sí se puede notar que hay una curva al momento de caminar. La curva te la tienes que imaginar por encima de la cabeza que va realizando así unas curvitas, ¿no? Curvitas. ¿Qué pasa cuando hay una patología neurológica? Esa curva se aplasta, ya no hay esa curvita, te dice, ¿no? Va ahí, como que va a ir para un triángulo, se va a ir exagerando y ya no hay la curva, porque te tienes que imaginar que al caminar el paciente se va haciendo un dibujo de las curvas en cada oscilación, ¿ya? Cuando tengo paciente con patología neurológica, debido a la alteración de la marcha que pueda presentar, esas curvitas que tienen que darse ya se van a ir en punta. ¿Por qué? Porque hay un movimiento exagerado para sostener el equilibrio y la coordinación, ¿no? ¿No?
¿Se entiende eso? Hola. Hola, ¿no me escuchan? Sí, doctora. Ah, ya, súper. También es un hecho que se da en el proceso de envejecimiento normal, ¿no? Y en la mayoría de las alteraciones de la marcha de causa neurológica, ¿no? Lo que les digo, ¿no? En los adultos mayores, de igual forma se va a ver afectado ya en lo que es el centro de gravedad, en este caso en bipedestación. Se va a ver afectado, ¿por qué? Por el mismo hecho de las posturas que pueda tener de forma sostenida nuestro adulto mayor, ¿no? Claro que vamos a tener adultos mayores que están mejor que nosotros hoy en día, ¿no? Pero uno que otro que va a tener determinadas posturas por determinadas patologías, ¿no? En ellos también vamos a notar que el centro de gravedad se va a ver afectado, ¿no? Y por ende la marcha. El balanceo alternante de los brazos y las piernas produce una disposición de las cinturas escapular y pélvica que contribuyen a la correcta elongación del tronco, ¿no? Les había hablado del esquema básico de la marcha. Este esquema que es alternante entre brazos y piernas va a producir la disociación, ¿no? Es decir, rayos. Es decir, que mientras yo voy caminando, mientras tengo este balanceo de miembro superior con miembro inferior realizando mi esquema básico de la marcha, ¿qué es lo que voy a producir? Disociación de cintura escapular y cintura pélvica, ¿no? Si te das de cuenta a medida que voy caminando, ¿no? Ojo con mi esquema básico, miembro superior derecho con miembro inferior izquierdo, ¿no? A medida que voy caminando, esto me ayuda en la disociación de cinturas. Por ende, me va a ayudar a lo que es la elongación de los músculos del tronco, a una buena postura y por ende a que se dé el patrón normal de la marcha, ¿no? Bueno, con esto hemos acabado el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, queridos chicos? Hola, creo que no. Yo no, doctorita. Súper. Bueno, trato de hacerlo lo más explícito posible para que no tengan lagunas. Espero me estén entendiendo realmente. Con esto habríamos culminado. El día jueves los espero a la misma hora. Hoy ya no tuvimos mucho problema, creo, con la conexión. Les agradezco su tiempo. Hasta el día jueves a las 2 de la tarde. Un gusto. Hasta el jueves, doc. Hasta el jueves, doctora. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Doctorita, Dígame. quería hacerle una pregunta personal. No sé si puedo, bueno, ahorita le digo, ¿puedo preguntarle? Están tus compañeros. Si es personal, tú decides. Pero ¿cómo le puedo contactar? Al chat lo puedes hacer ahora de forma privada. Ya, a verle.